problemita de derivada direccional. Y creo que vamos a extendernos a una reunión más para poder hacer uno de máximos y mínimos, ¿ya? Así dice el problemita, a ver, vamos a anotarlo por aquí. Suponga que la temperatura en X, Y, Z se expresa según, ya, esa es la función de la temperatura X, Y y Z en dirección, digo, 80 sobre 1 más X cuadrado más Y cuadrado, perdón, más 2Y cuadrado, una funcioncita random, ¿no? Más 2 cuadrado más 3Z cuadrado. Ya, sí. Y luego nos dice también, bueno, el inciso A. ¿En qué dirección aumenta más rápido la temperatura? Pero nos da el punto. En el punto, mejor lo vamos a cambiar eso, muy redundante. Inciso A. Para el punto 1, 1, menos 2, ¿cómo? ¿En qué dirección? ¿En qué dirección aumenta más rápido la temperatura? ¿Ya? Esa sería una. Otra es, ¿cuál es la razón máxima del incremento? Vamos a ver aquí, ¿cuál es esa razón máxima? Y listo, eso nomás sería. Uf, ya, ese es nuestro problemita. Ay, caray, no he visto a alguien que quería entrar. Ya, entonces tenemos 6 minutos. Aquí vamos a explicar brevemente una introducción al problemita rápidamente. Eh, ¿El problema en qué consiste? ¿Ya? Nos dicen una función que depende de x, de y, de z. Es una función temperatura, ¿no? Por eso está con t. Entonces, esta es nuestra querida función con la que vamos a trabajar. Luego, para un punto, nos piden, o sea, nosotros hemos derivado y hemos hallado, por ejemplo, gradientes en un punto, ¿no? Hemos hallado vectores normales, vectores tangentes en un punto. Entonces aquí nos dice, para un punto, ¿en qué dirección aumenta más rápido la temperatura? Aquí hay que poner signos de pregunta, ¿no? ¿En qué dirección aumenta más rápido la temperatura? Entonces, aumentar, disminuir, ¿ya? Esos son términos propios de derivadas, ¿ya? Nos está diciendo en qué sentido, en qué dirección, esa es palabra clave también, ¿no? Nos están pidiendo una dirección, nos están pidiendo aquí un vector. Nos están pidiendo un vector, ese es el resultado que tenemos que sacar, hacia dónde aumenta más rápido la temperatura. ¿Ya? Entonces aquí vamos a utilizar derivadas, porque nos están pidiendo aumentos, y vamos a utilizar vectores, o sea, es derivada direccional, ¿ya? Por si acaso. Entonces, ¿cómo se hacía la derivada direccional? ¿De dónde se parte? A la función, tengo que sacarle un gradiente. Sería el gradiente de t, ¿no? Vamos a obtener el gradiente de t, y luego vamos a hacerle afectar por una cierta dirección s y su módulo de s. ¿Ya? Estos dos son vectores, por eso pueden operarse entre sí, producto escalar, y esa sería la derivada direccional de t
en la dirección de S. Y aquí se reemplaza un cierto puntito. ¿Ya? Repito, hay que tener cuidado. Cuando estamos buscando vector normal, entonces tenemos que despejar igualar a cero. Aquí no es necesario igualar a cero directamente de la función que nos dan en x, y, z. De esa función hay que sacar su gradiente. Ya, por si acaso. No es necesario el despeje. Ya, acá. Ese es uno. Uno, vamos a hallar entonces la dirección en la que aumenta más rápido. Entonces aquí nos están hablando de que la derivada sea máxima. ¿Ya? Entonces nos están pidiendo la dirección donde la derivada es máxima. ¿Y cuándo se producía que la derivada sea máxima? Este es un producto escalar entre estos dos. ¿Ya? Entonces, ¿cuándo se producía que el producto escalar sea máximo? Cuando los dos vectores son paralelos, es decir, cuando van en la misma dirección. Lo que quiere decir que si esta dirección S fuera la misma dirección que tiene este gradiente, entonces este valor sería máximo. O sea, vale decir, la S, donde la derivada es máxima, va a ser el mismo gradiente. ¿Ya? En primer lugar. Segundo, nos piden cuánto es ese valor máximo de la derivada, esa razón máxima de la derivada. Entonces, en este caso, al decirnos razón, nos está diciendo cuánto es el aumento máximo también otra vuelta, ¿no? Aquí ya estamos hallando la dirección en la que el aumento es máximo, pero ¿cuánto es el valor de esta derivada cuando estoy apuntando en esa dirección? ¿Ya? Entonces, si yo reemplazo en lugar de ese otro gradiente, ¿ya? El módulo va a ser también gradiente, el módulo de la gradiente, ¿ya? Aquí se va a producir algo interesante, ¿ya? Multiplico módulo con módulo por coseno del ángulo que lo separa, ¿no ve? Entonces el módulo de la gradiente por el módulo de la gradiente por coseno del ángulo que lo separa, como el ángulo que lo separa es cero, porque están yendo en la misma dirección, son el mismo vector, todo dividido entre el gradiente de t. Entonces el módulo de la gradiente se va y nos queda solamente un módulo de la gradiente. Entonces la derivada direccional en el sentido máximo va a ser igual al módulo de la gradiente. Aquí es vector gradiente y aquí es módulo de la gradiente. Esas formulitas no se van a olvidar, ¿ya? Eso hemos hecho ya en alguna tareita, ¿no? Entonces, en base a eso vamos a realizar el ejercicio, ¿ya? Lo voy a entonces parar aquí la reunión. Vamos a iniciar otra reunión. Continuar con la clase. Tenemos media horita. Entonces, continuando, nuestro trabajo acá es hallar gradiente de t. Toda nuestra misión se reduce a hallar el gradiente de t. Una vez que tenga el vector, también necesito el módulo del gradiente. Este me está dando la dirección máxima y este me está dando el valor de la derivada en esa dirección máxima, ¿ya? O sea, la derivada máxima posible, ¿ya? Ese es nuestro objetivo ahora, ¿ya? Encontrar estos dos. Entonces, ¿de qué consiste el gradiente? El gradiente, habíamos dicho, es a la función t. Hay que construir un vector, es un vector eh, en el que nosotros hallamos las derivadas, ¿ya? Respecto a todas sus variables. En este caso, x, y, z, derivada de t respecto de x, derivada de t respecto de y la derivada de t respecto de z. Hallamos las tres derivadas y las ponemos en dirección de y, de j y de k. Esto sería más, ¿no? Más. Esto sería más. Entonces es un vector, podemos representarlo de esa manera, o como hemos visto, ¿no? Una notación más rápida. Sin IJK con comitas nomás, ¿no? Y aquí aclarábamos que era vector, ¿no? Con estos corchetitos medio raros. Esa es otra opción, ¿ya? Para poder decir que es un vector. Ahora entonces, nos dedicamos a... Ay, ya. Nos dedicamos entonces ya está, a hacer las derivadas. Entonces, la primera sería derivar t respecto de x. Aquí le vamos a poner derivada. Y estamos acá. Derivada de t respecto de x. Es igual. Derivada respecto de
respecto de x. Y vamos a escribir toda nuestra función. Si es que les ayuda, a mí me ayuda mucho escribir con colores la variable, cosa de que se identifique exactamente qué es lo que quiero derivar, ¿ya? Este es todo mi objetivo a derivar, ¿ya? Entonces aquí nosotros tenemos que hallar respecto de x. Este es x al cuadrado, ¿ya? Ese es mi objetivo. Entonces, ¿qué está haciendo la x? La x está, en este caso, dividiendo. Lo que puedo aplicar son dos cosas. Uno, puedo subir todo esto de aquí abajo, arriba, con el exponente cambiado y hacer la derivada. Es una opción. eh, puede ser. La otra opción sería hacer las reglas de la derivación, digo, de la división, ¿ya? En las reglas de la división, nosotros sabemos que hay que hacer, si es que está u sobre b, entonces hay que hacer la derivada del primero por el segundo menos el primero por la derivada del segundo, todo sobre el segundo al cuadrado, ¿ya? Ese sería nuestro trabajo si es que es una división. Entonces lo podemos tomar esto como una división, ¿ya? Cachito, cachito, cachito. Listo, ¿ya? Entonces vamos a hacer la regla de la división, ¿ya? Para este caso. Vamos a utilizar la derivada del primero, en este caso, haremos una gran fracción. La derivada del primero sería 80, todo lo que está aquí arriba. Y la derivada del 80 sería 0, porque es una constante, por el segundo, ¿ya? Menos el primero, sin derivar, o sea, lo copiamos, 80, por la derivada del segundo. Ahora, ¿cuál es la derivada del segundo? Aquí solamente me interesa la x al cuadrado, ¿ya? Entonces tengo que derivar todo este segundo. La derivada de los que están sumando y no tiene ninguno x, valen 0 por constante, 0 por constante, 0 por constante, ¿no? Entonces sería derivada de x cuadrado. ¿Cuánto es la derivada de x cuadrado? 2x. Aquí vamos a hacer un espacito. Menos 80 por 2x. ¿Ya? Y todo eso está dividido entre la parte de abajo elevado al cuadrado. 1 más x cuadrado más 2y cuadrado 3z cuadrado elevado al cuadrado. Si desean, lo podemos reducir un poquito más. Lo vamos a ordenar, ¿no? No es si desean. Ahorita, este 0 por algo, todito esto se ha hecho 0. Todo eso se elimina. Nos quedaría solamente el 80 por 2, 160, ¿no? Entonces arriba nos quedaría menos 160x sobre 1 más x cuadrado más 2y cuadrado más 3z cuadrado. Todo lo de abajo está elevado al cuadrado. Y ese sería entonces nuestro resultado para la derivada de t respecto de x. En este punto podemos notar, ¿no?, que si es que voy a intentar hacer la derivada para y, voy a tener el mismo caso, algo muy similar. ¿Por qué? Porque voy a tener que derivar una división, la y va a estar abajo, voy a hacer igual a la derivada del primero por el segundo, menos el primero, 80, por la derivada del segundo. Ahí esto va a cambiar. Estito nomás va a cambiar cuando yo haga la derivada respecto de y. Ojo, después esto sigue siendo lo mismo, esto sigue siendo lo mismo, esto sigue siendo lo mismo, esto nomás va a cambiar. Y lo de abajo, ¿qué pasa? Es el segundo al cuadrado. El segundo al cuadrado es todo lo de abajo. O sea, no va a variar porque yo tome la y. Va a seguir siendo todo esto al cuadrado. ¿Qué es lo único que está variando? Esta derivada. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a pasar para el caso de la y? Vamos a escribir solo su numerador aquí. En el numerador va a haber un 0 menos, o sea, esta parte 0 menos 80 por la derivada, y ahí está. Aquí es la derivada de respecto de x, ¿no? De lo de abajo respecto de x era 2x. Ahora voy a hacer lo de abajo respecto de y. ¿Cómo sería para y?
Igual el 1 constante, x constante, z constante. Para el y sería 2 pasa a multiplicar, 4y. Entonces aquí vas a cambiar esto por 4y. No se entiende ese 4. ¿Lo pillan? Cuando tienen que hacer las tres derivadas necesariamente, pueden apurar un poco si es que analizan la primera derivada. La primera háganlo biencito, con detalle, ¿no ve? Y en la segunda ya pueden acortar un poquito, ¿ya? Lo único que cambia derivando respecto de y va a ser esto. Lo demás sigue siendo lo mismo. Ya, entonces lo voy a copiar y solamente vamos a variar esto. Ahora 4 por 80 es 320, ¿no ve? Entonces arriba va a ir, aquí vamos a notar, derivada de t respecto de y menos 320 y abajo va a seguir siendo lo mismo. 1 más x cuadrado más 2y cuadrado más 3z cuadrado. ¿Ya? ¿Y qué pasa para la z? Para la z es lo mismo, solamente va a cambiar aquí la derivada cuando derive lo de abajo respecto de z. Aquí si lo anotamos por si acaso, la parte de arriba va a tener un 0 menos 80 por la derivada del segundo respecto de z, ¿no? Ahora ya me interesa la z, ¿no? Entonces estos serían constantes y como se están sumando, se eliminan. La derivada de 3z cuadrado sería 2, vas a multiplicar, 6z. Listo. Y lo de abajo va a seguir siendo lo mismo. Entonces, de manera rápida, derivada de t respecto de z es igual a 8 por 6, 480, ¿no? Menos 480 arriba por z sobre 1 más x cuadrado más 2y cuadrado más 3z cuadrado. Todo al cuadrado. Aquí todo al cuadrado. ¿Faltaban? Listo. Y esas serían entonces nuestras tres derivadas. ¿Ya? Para poder escribir nuestro vector gradiente. Pero nosotros aquí podemos aprovechar, ¿no? No quieren exactamente la gradiente. No nos dice que saquemos como literal. ¿Por qué? Porque el dato que nos daban decía en qué dirección aumenta para este punto, ¿no? Para el punto famoso es 1, 1 menos 2. El punto donde queremos saber hacia dónde aumenta más es 1, 1, 2. ¿Ya? Entonces, nuevamente les digo, ¿no? Es una curva o una superficie que tiene esta forma, digamos, le dan un punto y sacan su vector gradiente en esa dirección, normal. Ahora nos piden que lo proyectemos a una cierta dirección S. Entonces se proyecta sobre la S y se obtiene el nuevo vector. ¿Ya? Y esta sería la derivada direccional en la dirección S. ¿Ya? Ojo. Pero para poder lograr esto necesitan un punto de base. Si no, esto siempre va a ser una función que puede estar apoyada en otras direcciones. ¿No ve? La normal. Pero cuando me dan un punto ya fijo el vector y ahí puedo expresar en qué dirección quiero y proyecto hacia esa dirección. Entonces nos están dando ese punto conocido, 1, 1, 2. Este 1, 1, 2 es lo que tenemos que reemplazar para obtener el vector gradiente, un vector específico. ¿Ya? Entonces vamos a reemplazar el punto 1, 1, 2 conocido en estas tres derivadas. En la primera es menos 160 por 1 sobre. Abajo va a ser lo mismo para los tres. 1 más, aquí es 1 al cuadrado, 1. Aquí es 2 por 1 al cuadrado, 2. 3 por z es 2, ¿no? Entonces, z es 2 al cuadrado, 4. 3 por 4, 12 lo podemos colocar. Todo esto elevado al cuadrado. Entonces, nuestro primer valor sale acá. El de abajo, importante, ojo, 12 más 2, 14. Más 1, 15. Más 1, 16. 16 al cuadrado es 256. Y arriba 160 por 1 es menos 160. ¿Ya? Ojo, entonces el de abajo va a ser rápidamente
256 para toditos. En toditos se va a reemplazar el mismo punto 112. ¿Ya? Entonces va a cambiar lo de arriba. 320y, 320 por 1 va a ser menos 320. Y 2 es z. Entonces aquí menos 480 por 2 sería menos 960. ¿Ya? Listo. Esos serían entonces nuestros tres resultados para las tres direcciones. ¿Ya? Y ahí está nuestro vector gradiente. Hay que reemplazar este valor acá, este valor acá y este valor acá. ¿Está bien? Vamos a escribir entonces el vector gradiente aquí arriba. Ya no necesito mucho la función, no necesito tanto la función y estos apuntes tampoco. Un poco vamos a reducir, ¿no? Es que este es menos 160 sobre 256. Sacamos la cuarta parte puede ser así. Entonces aquí sería 64. La cuarta parte 40. La cuarta parte 10. La cuarta parte 16. La mitad 5. La mitad 8. Ya, menos 5 octavos. Entonces aquí la derivada de t respecto de x sería menos 5 octavos y listo. Luego vamos a reducir esta otra expresión, 320, 256, es el doble de esta otra. Entonces va a salir, el doble sería 10 octavos. Y podemos simplificar esta mitad 5 a mitad 4. Entonces 5 cuartos. Negativo también. Entonces sería menos 5 cuartos de J. Y por último tenemos esta otra que es 960. Esa sí vamos a tener que hacerla con calma. Vamos a hacer la reducción con calmita. O si no, lo metemos a la calculadora también. Para usar tiempo, porque ahora ya no vamos a tener, ¿no? Problema de que nos limiten los uso de la calculadora. Entonces decimos 960 dividido entre 256. Y sería 15 cuartos, ¿no? 15 cuartos. Esa es la más útil ahorita. Entonces, utilizando eso, menos 15 cuartos en K. Listo. Esta sería la dirección, el vector donde la variación, donde la derivada va a ser máxima. ¿No? Ahora solamente nos piden saber cuánto vale esa derivada máxima. ¿Ya? Y les decía, ¿no? Ahorita hemos hallado la dirección. Una cosa es el vector, pero para poder hallar cuánto es esa variación máxima, entonces hay que utilizar la fórmula de derivada direccional. Y reemplazando la gradiente, en todos los casos, salía el módulo de la gradiente, ¿no? Ahorita lo que nos falta es el módulo de la gradiente. Esta es la gradiente, el vector. Una vez que sacan un vector, tienen que sacar su módulo, ¿ya? Entonces el módulo de un vector A, por ejemplo, es raíz cuadrada de su componente en X al cuadrado, de su componente en Y al cuadrado, de su componente en Z al cuadrado. ¿Ve? Ese es nuestro trabajo. Entonces hay que hacerlo acá. Vamos a hallar el módulo raíz cuadrada de menos 5 octavos menos 5 al cuadrado. Menos 15 cuartos al cuadrado. ¿Ya? Listo, ese sería entonces nuestro módulo del vector y eso, ¿cuánto sale? Vamos a utilizar aquí la calco. ¿Ya? Ahora, aunque el vector tenga direcciones negativas, al elevar al cuadrado se vuelve positivo, al elevar al cuadrado se vuelve positivo y al elevar al cuadrado se vuelve positivo. O sea, en todos los casos se suma. Entonces, rápidamente lo metemos en la calculadora. Raíz cuadrada de 5 octavos más, ay, perdón, justo eso es quiero hacer, ¿no? 5 octavos cuadrado más 5 cuartos
No hay problema de signo porque al elevar al cuadrado se vuelve positivo, ¿no ve? 5 cuartos al cuadrado más 15 cuartos. 15, 15 cuartos al cuadrado. Solo sale 5 por raíz de 41 sobre 8. ¿Ya? Haciendo a mano tendría que salirnos lo mismo. ¿Ya? Entonces 5 raíz de 41 sobre 8. Y listo. Esa sería nuestra gradiente. El módulo de nuestra gradiente, ¿no? Y este es el vector gradiente. Ya ese es nuestro trabajo, entonces, en este problema. Ojo, entonces, recomendación, primero leer bien el problema y entender qué es lo que se está pidiendo. En este caso, nos pedían la dirección donde va a ser máximo, y es la misma dirección de la gradiente. Y nos piden cuánto vale la variación máxima, ¿no? El cambio máximo, la razón máxima, razón es derivada. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto vale la derivada máxima en esa dirección? Es justo el módulo de la gradiente, ¿ya? Cuando hablan de máximo. ¿Está bien? ¿Se entiende? Luego necesitamos un punto de base donde va a estar apoyado nuestro vector gradiente y ese punto hay que reemplazarlo para hallar el vector como un vector específico. Ojo, este vector así con fracciones, no sé, bonito. También pueden hacerlo. Hay algunos que lo hacen así, ¿no? Multiplicamos todo por 4 o por 8 en este caso, ¿no? Entonces sería menos 5 y menos por 8, entonces sería menos 10J y por 8 sería menos 30K. Este vector, menos 5i, menos 10j, menos 30k, se supone que tiene que tener la misma dirección que este otro vector porque solo se ha multiplicado por un escalar. Entonces se puede utilizar también esto, ¿no? 5, 10, 30. Es más rápido también para utilizar aquí en la calculadora. 5 al cuadrado más 10 al cuadrado más 30 al cuadrado. Pero si no les especifican nada, si no les especifican exactamente hacia dónde tiene que apuntar o que tenga valores enteros, no especifica nada del problema, entonces mejor hacemos con lo original nomás, ¿no? Con lo original que nos ha salido. Tampoco tan original, ¿no? Lo reducimos esto, ¿no? Para que salgan estas fraccioncitas, ¿ya? Ese sería entonces un problema de eh, derivada direccional. Ahora nos plantearemos un problema de máximos mínimos. Lo tenía aquí anotadito. ¿Está bien? Antes de pasar a alguna pregunta, alguna consulta. Ay, el chat no he revisado. Si se está grabando la clase, no hay problema, estamos grabando. Ya, entonces lo voy a borrar. ¿Ya? Nuevamente. Pero y ojo, cuando hagan las derivadas parciales, a veces nos necesitamos de las tres, ¿no? Para hacer la gradiente, por ejemplo. Entonces, hagan de un hito, y fíjense qué pasaría si hicieran de la otra, de la siguiente. Y en este caso, la parte de abajo no cambiaba para nada para las tres porque era el segundo elevado al cuadrado. La derivada del primero es cero y multiplicado por cualquier cosa va a dar cero. Eso no cambiaba. Y luego la derivada del el primero es 80 y la derivada del segundo. Ahí sí cambiaba, ¿no? Respecto de x o respecto de y o respecto de z. ¿No? Eso nomás se tienen que fijar y pueden hacer más rápido sus derivadas. ¿Ya? Pero aún así, aunque lo hemos hecho rápido, nos ha tomado 20 minutos. Así que nos vamos a parar. ¿Ya? Vamos a hacer el siguiente ejercicio.